Muy bien. Pues damos gracias a Dios por otro domingo que nos permite estar aquí reunidos como iglesia. Y pues es relativamente temprano a cómo iniciamos esta parte de la reunión. Y mejor para mí porque el tema de hoy está largo, entonces espero hayan tomado café y no se me vayan a dormir. Entonces, antes de empezar, vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta hora 15 que nos da de tiempo de predicación. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos como iglesia. Gracias porque podemos recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en beneficio a nosotros, y estamos aquí reunidos en ese mismo sentir. Y Señor, ayúdanos en este tiempo donde vamos a estar estudiando de tu palabra. Abre nuestro oído, nuestro corazón y ser humildes a la recepción del mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Ponemos en tus manos este tiempo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. De manera breve y rápida quisiera preguntarles si se acuerdan en las últimas 2 semanas qué fue lo que vimos aquí al frente. Hechos 17 y 18. Muy bien. Y en Hechos 17 inicia Pablo yendo a Tesalónica. Y vemos que no le va muy bien. Entonces, como empezamos en Hechos 17 y estamos estudiando el viaje o los viajes misioneros de Pablo, y vemos que la carta que seguiría en este caso es Tesalonicenses, entonces vamos a estar iniciando ahora la parte de los estudios de las cartas que Pablo escribe a Tesalonicenses. Como decía Hamlet, traíamos ahí un dato que no conocíamos muchos, que Tesalonicenses puede ser de las, si no es que la primera carta que escribe Pablo está entre Gálatas y Primera de Tesalonicenses. Ahí los estudiosos no se ponen mucho de acuerdo, pero pues sí, lo que podemos saber es que Tesalonicenses es una carta muy temprana. Si ponemos ahí en fechas, el segundo viaje misionero de Pablo está alrededor del año 57, 58 y, perdón, 48, ¿verdad? Sí. Y el segundo pues lo inicia poquito después del primero, y justo terminando su viaje escribe esta carta a los tesalonicenses y a los gálatas. Entonces, pues vamos a iniciar, y es bueno tener presente esto, o sea, el tiempo que había pasado de cuando visita o digamos funda la iglesia de los tesalonicenses y escribe esta carta. Entonces, cuando vamos a iniciar, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este Silvano es Silas. Por si de repente podemos decir: oye, el Silvano nunca lo hemos visto en Hechos. Es Silas, también se le menciona así como Silvano. Bueno, en las cartas de Tesalonicenses se encuentra como Silvano. Aquí hay un punto bien interesante que cuando yo leía la carta me llamó la atención, y dice: a la iglesia de los tesalonicenses. Cuando nosotros leemos las demás cartas que Pablo escribe a Corinto, a los romanos, incluso a los filipenses, dice a la iglesia que está en Corinto, a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Filipos, etc. Y saluda, ¿no? En este caso, Pablo, vean cómo dice, a la iglesia de los tesalonicenses, no habla a la iglesia que está en Tesalónica o en la región de Acaya y toda esta región de Macedonia. Y aquí Pablo hace esta distinción por lo bien cimentados que estaban los tesalonicenses. No tenía que hacer esta
mención a la iglesia que está en Tesalónica, sino menciona a la palabra que usa aquí, a la iglesia de los tesalonicenses, es como una asamblea, es como si dijera la asamblea de los tesalonicenses. Y esta palabra tenía cierto peso porque es la misma que se usaba en contextos donde cierto grupo tenía cierta característica de poder hacer algo. Por ejemplo, en Roma, la asamblea que podía tomar decisiones en cuanto a la ley, pues no era todo el pueblo, es como si fuera el Senado de la República, pues solo tiene esa función y son los únicos que pueden hacer eso. Entonces, esta misma palabra es la que usa aquí Pablo y se refiere a ellos, a la asamblea de los tesalonicenses. Y lo dice que están en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, aquí lo que nos da o nos está dando a entender, y digo, más adelante lo vamos a ver, es cómo podemos ver una iglesia, o cómo podemos saber si en una iglesia Dios está obrando en ellos. Entonces, Pablo a continuación en los versículos 2 y 3 nos va a dar, digamos, 3 ejemplos de poder darnos cuenta de cómo es que Dios está obrando en una iglesia. En primer lugar, algo bien importante que hace Pablo, y lo hace con varias iglesias, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo tenía esta característica de estar acordándose en oración constante de los hermanos. Y algo aquí que podemos preguntarnos es: ¿cada cuánto doy gracias a Dios en oración por la iglesia? Ahora, no de manera general, no de decir: Dios, doy gracias por la iglesia en la que me reúno, sino por algo en específico. ¿Sí? Aquí, me detuve un poquito antes, pero dice: haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Da gracias por algo en específico. Ahora, bien podemos decir: no, pues es que no hay nada bueno por qué decir, por qué dar gracias a Dios. Pero si Pablo encontró algo bueno en la iglesia de los Corintios, dudo que no haya algo bueno por lo que podamos dar gracias en nuestra iglesia. Entonces, es importante también para nosotros tener eso presente, dar gracias a Dios constantemente por todos los hermanos de cierta manera hacen algo para la iglesia. Entonces, esto es un ejemplo que Pablo nos da de cómo está dando gracias a Dios constantemente por algo en específico. Entonces, aquí en este caso, las 3 evidencias que Pablo resalta están en el versículo 3. Dice: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. Ahora, esta, podemos decir, tercia o triada de virtudes son mencionadas en la Biblia, en otros pasajes en el Nuevo Testamento, pero en este caso voy a leer solamente 2, más atrasito en Colosenses, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Ahí vemos estas 3 virtudes: fe, amor y esperanza. Y la otra, que creo que es la más conocida, la encontramos en 1 Corintios, capítulo 13.
y dice, 1 Corintios 13:13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Estas tres características, hermanos, representan el corazón de la verdadera espiritualidad cristiana. Es como si estos tres fueran nuestros indicadores, como en el trabajo. Dependiendo del desempeño que tú tienes, es en base a indicadores. Entonces, nuestros indicadores en la vida cristiana pueden ser estos tres: la fe, la esperanza y el amor. Y dependiendo cómo vamos creciendo en estas tres virtudes, pues podemos decir, voy por buen camino, o me falta, o tengo áreas de oportunidad. Ahora, yo sé que, como decía, el tiempo es limitado y el capítulo tiene mucha enseñanza y no quisiera ocupar mucho del tiempo en estas tres virtudes, pero sí vale la pena mencionarlas, porque la primera dice, es la obra de su fe. Y bien sabemos, hermanos, que una fe viva produce obras. Y el pasaje más adecuado para poder ver esto es Efesios 2:10. Creo que incluso lo podemos decir de memoria, pero si nos vamos un poquito antes, Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, en esta primera parte, dice Pablo, ustedes son salvos por la fe. ¿Sí? Eso es que yo pongo mi fe en Cristo, reconozco que soy pecador y eso nos da salvación. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero justo terminando esta frase, versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La verdadera transformación del creyente se refleja en esas obras, porque la fe, digamos, es como nuestro combustible para querer hacer algo bueno. Entonces, Pablo, aún en medio de la situación, como veíamos, Pablo cuando va y predica a los tesalonicenses, dice que estuvo 3 días de reposo. Entonces esto, pues, digamos, son 3 semanas, a lo mejor estuvo un mes ahí con ellos. Fue bastante rápido porque dice ahí en el capítulo, alboroto en Tesalónica. Entonces, a final de cuentas tuvieron que salir huyendo porque ya se los querían echar por estar compartiendo el evangelio. Entonces, Pablo no tiene mucho tiempo ahí con los hermanos, y es por eso la prontitud de la carta. Pero los hermanos se quedan con todo esta persecución, esta dificultad para seguir compartiendo el evangelio. Entonces, aún y en este ambiente difícil, los tesalonicenses pues tenían esa parte de la obra de su fe. Habían creído, eran salvos y se estaba viendo reflejado en sus obras. Y luego, en segundo lugar, tenemos el trabajo de vuestro amor. Lo interesante aquí de las palabras que usa Pablo en el griego es como si dijera un arduo trabajo, un trabajo que requiere demasiado esfuerzo, como si fuera una labor demasiado agotadora. Y este amor, hermanos, es un amor sacrificial, no es un amor que tal vez pudiéramos tenerle a un hermano, a una pareja, pues a un familiar. Este amor es un amor sacrificial. Es un amor que nos lleva a estar atentos a las necesidades de los demás hermanos. Y aquí este punto me daba un poco de risa y pensaba, a ver, muchas veces nos pudiera pasar que estamos tratando de amar al hermano y hay un hermano que dices, con ese nomás no se puede. O sea, yo ya le he dado de todo y he intentado y ese hermano nomás no se deja. ¿Será que ya es suficiente?
¿O cuándo puedo decir que es suficiente? Bueno, esta pregunta tal vez la podemos responder en Primera de Juan. Y voy a leer 2 versículos, bueno, más bien de 2 pasajes de Primera de Juan, que si los conectamos pudiéramos darnos cuenta de cuándo es suficiente de darle amor a un hermano que tal vez no se deja amar. Primero, Primera de Juan, capítulo 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, Juan dice: miren con cuál amor Dios nos ama. Y luego podemos decir, bueno, ¿y cuál es ese amor, Juan? Nos brincamos al capítulo 4, versículo 9. Dice: en esto se mostró el amor de Dios. Nos va a decir con cuál amor nos ha dado Dios. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Pero en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces la respuesta es: ¿hasta cuándo es suficiente de darle amor a un hermano? Bueno, hasta que tú des la vida por ese hermano. Pudieras decir, ha sido suficiente. Y si no hemos llegado a eso, pues entonces siga dándole amor a ese hermano. Entonces, Pablo resalta esa virtud que habían logrado los tesalonicenses, el trabajo de su amor. Ahora, como les decía, es importante el contexto de cuando escribe esta carta a Pablo, porque los hermanos de tesalonicenses no tenían más de 2 años como iglesia. Todos eran relativamente jóvenes en el camino del Señor. Y Pablo ya resalta estas virtudes. Ahora podemos decir, oye, yo tengo 10 años. Alguien puede decir, ese hermano, qué amoroso es. O le falta amor. Ahora, vemos cómo Pablo resalta el amor en los tesalonicenses. Y si vamos al capítulo 4, versículo 9 dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Entonces, bueno, ellos han logrado un buen nivel de amor. Pero, en el versículo 10, ahí en la mitad, dice: pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. O sea, no era suficiente. Eran buenos en el arduo trabajo del amor, pero Pablo les dice: abunden en ello más y más. Entonces, imagínense, nosotros la idea o la meta es que cuando nos conozcan y viene un hermano de fuera y dice: wow, qué amor tienen los hermanos de ahí de Huesca. Y se van y al año siguiente regresan y dicen: wow, pues lo del año pasado no era suficiente, o sea, no era el amor máximo, ahora tienen mucho más amor. Eso es lo que Pablo les dice a los tesalonicenses. Han entendido el amor fraternal entre ustedes, han comprendido el amor de Dios, pero abunden en ello más y más. Eso es lo que nosotros debemos lograr, ese amor sacrificial, aunque sea complicado con algunos hermanos. O puede ser que aquí no sea el caso y todos seamos bien amorosos. Esa es la meta. Y por último, tenemos la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en cierto modo, la esperanza es la que sustenta esa fe y ese amor. Pablo, en el original, en el griego, lo que menciona aquí es que da gracias por ese aguante que han tenido por la esperanza en Jesucristo. Como les mencionaba, habían estado tal vez en persecución o mucha oposición, mucha turbulencia en esta ciudad de Tesalónica, y ellos habían aguantado esa presión, se habían mantenido firmes,
¿Por qué? Porque ellos estaban viendo hacia el futuro. Ellos estaban viendo que estaban esperando la segunda venida del Señor. Y esa es la razón del por qué la esperanza puede sostener nuestras obras y nuestro amor hacia los hermanos. Y eso es la esperanza. Nosotros tenemos esa esperanza también en la venida del Señor. Lo que tenemos aquí es momentáneo, lo que tenemos aquí es pasajero, y muchas veces nos arraigamos a eso. Muchas veces decimos, pues es que yo no quiero soltar eso, y perdemos de vista nuestra esperanza, o en lo que debemos tener nuestra esperanza, que es lo eterno. Pablo le dice a Tito que es una esperanza bienaventurada. Es lo que nos enfoca a que lo que tenemos aquí es fugaz y lo que nos espera es realmente eterno. Fíjense lo que dice Romanos 8:18, versículo bastante conocido, pero nos ayuda a reafirmar lo que debe ser la esperanza para nosotros. Dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo sabía que él estaba así padeciendo aquí, no la tenía fácil, pero eso no se comparaba con la gloria que él sabía que iba a recibir en el cielo. Esa era la esperanza que Pablo tenía. Tenía como pérdida, dice él, como basura todo lo que él había logrado, porque él tenía la esperanza en el Señor. Y esa es una virtud que los tesalonicenses tenían. ¿Tenemos también nosotros esa virtud? ¿Dónde está nuestra esperanza? Está en la gloria que vamos a recibir. No sabemos cuándo, pero sí es un hecho que lo vamos a recibir. Continuamos con nuestro pasaje. Dice Pablo que se acuerda sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de la fe que han tenido los tesalonicenses, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza. Y dice: ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, el versículo 5 es interesante, porque dice que el evangelio llegó a los tesalonicenses no solo de palabra, o sea, escucharon, pero a la vez llegó con poder, llegó a transformar sus vidas, a tal grado que llegaron a ser ejemplo en toda la región de Macedonia y Acaya, lo dice ahí en el versículo 7. Entonces, es impresionante, es interesante cómo este recibimiento que tuvieron los tesalonicenses a la palabra, pues es ejemplar. Nosotros también debemos tener esa recepción de la palabra. Yo sé que somos creyentes y hemos creído en el Señor, pero el evangelio tiene poder para transformar vidas, y uno sigue creciendo en el evangelio. No es como que, bueno, ya creí y hasta ahí queda nuestra tarea, ¿no? La idea es seguir creciendo en ello, y lo vamos a ver más adelante. Y aquí en los versículos del 6 al 10 encontramos 4 ejemplos que nos dan los tesalonicenses de cómo fueron una iglesia digna de imitar. ¿Sí? Porque dice que fueron ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya. Ahora, este es un dato que no encontramos en ninguna otra carta que Pablo escribe a las iglesias. Solo a los tesalonicenses les dice: ustedes son una iglesia que ha sido ejemplar. Y sabemos que, por ejemplo, a los filipenses, que la carta que ya estudiamos,
los halaga de muchas buenas cosas que habían hecho y los tenía en buena estima, pero nunca les dice que habían sido o que fueron ejemplo a otras iglesias, pero sí lo hace con los tesalonicenses. Entonces, Pablo, en el versículo 6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces, el primer punto que vemos aquí es el seguir el ejemplo de los buenos creyentes, o de los creyentes que tal vez tienen ya un poquito más de experiencia en el camino del Señor. Y esto, a final de cuentas, se puede reducir al discipulado, ¿sí? Ahora, si se fijan, Pablo dice que vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y esto tiene un porqué. O sea, podemos decir, a ver, Pablo se la vive diciendo que imítenme y que yo he hecho esto y vivan como yo he vivido, porque yo he logrado muchas cosas y aspiro a grandes cosas, a ser igual que nuestro Señor Jesucristo. Y esto, como les decía, es parte fundamental de un cristiano recién convertido, porque el primer ejemplo que tiene una persona o un cristiano recién convertido es con los miembros de la iglesia. Es lo primero que observa. Y por eso Pablo dice: ustedes vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo. Entonces, esta parte, este proceso del discipulado es fundamental en los nuevos creyentes. Entonces, obviamente, el cristiano, ya sea, podemos decir, el nuevo cristiano, no solamente se va a dedicar a estar imitando a los demás creyentes para poder alcanzar un crecimiento espiritual maduro. Eso también se va a ir generando estudiando la palabra, orando, teniendo una comunión cercana con Dios. Pero si no se inicia con ese primer, digamos, acercamiento de discipulado, pues puede ser complicado para un cristiano joven llegar a una madurez espiritual. Entonces Pablo dice: ustedes fueron, digamos, humildes y aceptaron nuestro ejemplo, viendo que era bueno, y eso reflejaba una vida alineada a lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros. Entonces, es importante imitar a Cristo, pero también es bueno imitar a aquellos que viven una vida que imita a Cristo, ¿sí? Entonces, vean lo que dice Pablo a los Corintios en la primera carta, 1 Corintios 4, 16. Era lo que les decía, que Pablo dice: por tanto os ruego que me imitéis. Y más adelante, en el capítulo 11, versículo 1, les dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, Pablo imitaba lo que Cristo había hecho y les decía: imítenme a mí. Tal vez es un poco más fácil lo que yo estoy tratando de hacer, pero la idea es esa: llegar a imitar a Cristo. Sabemos que el modelo por excelencia es Cristo y esa es nuestra meta, pero Dios nos ha dejado en la iglesia a otros hermanos que llevan una vida que representa a Cristo, y eso nos puede ayudar a nosotros a poder seguir en este camino.
Obviamente Pablo no era un superhombre, Pablo tenía sus debilidades y estaba sujeto a esas pasiones como nosotros. Y igual puede ser aquí en la iglesia, están los líderes y podemos decir, no, es que para llegar a ser líder necesitas un nivel espiritual. Pues en parte sí, pero tienen la parte carnal aún que están luchando con ellos. Entonces, sé que me están viendo mucho, pero lo que voy a decir, pero así es la vida del cristiano. O sea, no es fácil y uno sigue luchando con el pecado, pero tenemos esa mira, a ser como Cristo. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora, esto también aplica para nosotros los jóvenes, hay que ser de ejemplo a los demás. Esa tarea no nomás se la dejamos a los dones. Esto también aplica para los jóvenes, hay que ser de ejemplo a todos los creyentes. Igual a Tito, en el capítulo 2, 6 y 7 dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, esa es una vida que representa, que representa que estamos imitando a Cristo. Filipenses 3:17, ya lo vimos, ya lo estudiamos, pero dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y así es como sigue esa cadenita de discipulado. Ahora, esto, hermanos, no solamente se reduce a los hombres. Vemos que se dirige a Timoteo, se dirige a Tito, pero también hay en Tito, capítulo 2, Pablo se enfoca también en las mujeres, ¿sí? Exhorta a las mujeres maduras que sean maestras del bien hacia las más jóvenes. Entonces, la iglesia es un cuerpo y está conformada por hombres y mujeres, y todos tenemos que ser ejemplo a todos los hermanos. No es como que, bueno, eso es algo exclusivo de los líderes, o eso es algo exclusivo de líderes y jóvenes, pero hombres nada más. No, las hermanas maduras también tienen que enseñar con ejemplo de cómo dirigirse hacia los más jóvenes. Entonces, todo esto es responsabilidad de todos los miembros de la iglesia. Ahora, vean que Pablo es bien específico en 3 cosas que imitaron de ellos. En primer lugar, la forma en la que recibieron la palabra. Dice: recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Recibir la palabra es mucho más que recibirla para mero conocimiento o decir, no, yo sé mucho de teología. No, la palabra de Dios es aceptarla como lo que es. Es la palabra inspirada por Dios, es lo que nos ha dejado para nuestra guía. Y este libro es lo que nos debe moldear nuestras vidas para andar conforme a una vida que refleje a Cristo.
En el versículo 13 del capítulo 2 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa fue la manera en la que recibieron la palabra. Y lo hicieron en medio de gran tribulación, como les decía. En Hechos 17 vemos ese alboroto que se arma. Y ellos aprendieron de Pablo, de Silas, de Timoteo, a ser imitadores de Cristo aún en el sufrimiento. El hacer la voluntad de Dios, pues muchas veces trae ese sufrimiento que los tesalonicenses aprendieron a imitar. Aún pudieron haber dicho: oye, el aceptar la palabra de Dios como lo que es, pues me va a llevar a estar sufriendo, que me estén persiguiendo, a que me estén rechazando. Y aún así ellos decidieron aceptarla y tomarla como lo que es. Pablo no solamente predica en Tesalónica de manera turbulenta, sino en casi todas las partes a donde iba lo querían apedrear o lo querían matar. Había cierto rechazo. Vemos como también en Atenas decían: ¿y este palabrero qué tanto está diciendo? Difícilmente llegó a un lugar y con los brazos abiertos y que toda la ciudad haya creído y sí, Pablo, ¿no? Siempre había ese rechazo. ¿Se acuerdan en Filipos? También lo vimos en Hechos, cuando están encarcelados. ¿Qué empiezan a hacer Pablo y Silas? Empiezan a cantar, están alabando ahí, que todos habían dicho: y estos locos están con cepos en los pies, en las manos. ¿Y qué es lo que hacen? Se gozan en el sufrimiento. Eso es lo que dice en el versículo 6. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo. Ese gozo no es un gozo porque todo me está yendo bien, no es un gozo porque está muy rico el clima y me puso de buen humor. Este es un gozo que se perfecciona en la tribulación. Y eso es algo que nosotros debemos, pues, no digo que practicar, pero es algo en lo que debemos dejar que obre el Espíritu en nuestras vidas. Nosotros no estamos en oposición así como Pablo y Silas y los tesalonicenses. Aquí podemos ir a Morelos a predicar y nadie nos va a estar apedreando. Pero en cierta parte podemos sufrir rechazo, que quieres darle a alguien un folleto y te deja con la mano extendida, o no, a mí eso no me interesa. Al final de cuentas no nos están rechazando a nosotros, están rechazando al Señor. Y eso no debería como agüitarnos y decir: no, hombre, pues ¿para qué voy a predicar si me van a estar rechazando? Aquí Pablo se gozaba en esto. El autor del Progreso del Peregrino estuvo encarcelado mucho tiempo y llegaba al carcelero y ya llevaba como 12 años preso y le dice: oye, ponte a pensar en tu hija, la hija del autor, no me acuerdo cómo se llama, Bunyan, creo que se apellida. Bunyan. Tenía una discapacidad. Y decía: oye, pues tu hija que está enferma. Dice: si tú prometes que ya no vas a predicar del Evangelio, te soltamos. Y él le dijo: tú me sueltas y empiezo a predicar el Evangelio otra vez. Ellos habían entendido ese nivel de gozo, aún en el sufrimiento, que era compartir el Evangelio. Y esto es una característica que tenían los tesalonicenses. El ser imitadores de Jesús implica ese gozo sobrenatural, pero por medio del sufrimiento. Y eso es algo que Cristo experimentó. Lo vimos en Filipenses. Dice versículo
Versículo 5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él dejó todo lo que tenía para humillarse. Y dice en otro pasaje, dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Imagínense, entonces, ¿sabe? Cristo padeció, pero el gozo sobreabundó. Vean Hechos 5:41. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Los habían aquí encarcelados, los estaban persiguiendo, los sueltan, y ¿qué fue lo primero que ellos hacen? Gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. ¿De cuál nombre? De nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿eran masoquistas? Claro que no. Obviamente sentían el dolor como nosotros, padecían de la misma manera, pero ese gozo que ellos tenían solo lo da el Espíritu Santo. Siguiente punto que más aprendemos de los tesalonicenses. Bueno, que propagaban el Evangelio. Dice el versículo 7 y 8, dice: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Aquí la palabra que dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra que usa Pablo en el original es de donde se deriva nuestra palabra eco. Entonces todos conocemos el eco, cuando decimos algo se sigue dispersando esa palabra o ese sonido. Así era más o menos lo que dice Pablo: han hecho eco al Evangelio, ha sido divulgada en toda la región. Es como si ustedes se han convertido en una caja de resonancia del Evangelio. A todos lados donde van andan ahí predicando, y este ejemplo se ve reflejado en toda la región de Macedonia y de Acaya. Todo lo que es Grecia conocían a los tesalonicenses. Los tesalonicenses sabían o eran conscientes de la ubicación geológica que ellos tenían, demográfica. Tesalonicenses era un puerto en la que pasaba pues mucha gente, mucho comercio, y ellos dijeron: oye, pues hay tanta gente aquí, no siempre van a ser los mismos, pues a predicar el Evangelio. Escuchaba una predicación y decía el pastor que su mamá era bien católica, pero se convierte, dice, y desde que se convirtió hasta que falleció no paraba de predicar el Evangelio. Y dice, a veces marcaban a la casa y ella contestaba y decía: oiga, es casa de fulanito.
Decía, no, es número equivocado. Pero ¿sabe qué? No fue casualidad que usted haya hablado aquí y ¡pum!, le compartía. Dice, cualquier oportunidad que ella tenía, compartía el evangelio. No sabía ni quién era, pero le daba esa buena noticia de salvación. Y eso era lo que hacían los tesalonicenses. No les importó si padecían, si eran ultrajados, si eran perseguidos. ¿Por qué? Porque tenían el ejemplo de Pablo, y por eso es bueno imitar a aquellos hermanos que tienen, o que su meta es imitar a Cristo. Dice ahí en el versículo 1 del capítulo 2, no me quiero adelantar mucho, dice, pero vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios por medio de gran oposición. Eso es lo que vimos en Hechos. O sea, los tesalonicenses eran conscientes de todo el ultrajamiento que habían padecido Pablo y su equipo misionero, y ellos imitaban eso. No les importó padecer, porque ellos habían visto cómo Dios había obrado en la vida de Pablo. Veían ese gozo excesivo de que, oye, aunque les esté yendo mal, tienen gozo. Pues eso debería nosotros animarnos y decir, oye, pues aún y cuando me esté yendo mal, quiero estar gozoso. Pues eso solamente lo da el Espíritu Santo. Y otra cosa, los tesalonicenses eran famosos. Imagínense, quería Pablo ir a algún lado. Oye, los tesalonicenses, sí, ya sabemos. Ya sabían, dice al final del versículo 8, dice que de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada de ustedes, porque ya todo el mundo sabe. Imagínense, aquí podemos decir, oye, ¿ustedes conocen la iglesia de Huesca? No, ¿cuál iglesia? Pues son sus vecinos. Y conocen de la iglesia. Predicaban el evangelio, tenían esa necesidad de hacerlo. Era una iglesia conocida por esa labor de evangelismo. Entonces es importante entender que ese mensaje es un mensaje de vida o muerte. Es un mensaje que vale la pena ser proclamado, aun y cuando la consecuencia que suframos sea un rechazo. Porque hasta ahorita creo no vamos a ser encarcelados. A lo mejor hay algunas regiones en México, allá en el sur, que pueden ser un poquito más extremistas, pero aquí donde estamos, ¿no? Entonces, con mayor intención deberíamos esparcir el evangelio, así como lo hacían los tesalonicenses. Otra cosa que podemos aprender de este pasaje es que la iglesia, versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Una incuestionable lealtad al único Dios vivo y verdadero. Esto es, digamos, como que uno de los mejores versículos que nos ayuda a explicar lo que es en realidad una conversión. Dice, ¿cómo os convertisteis de qué? De los ídolos a Dios. Esta región estaba inundada por la idolatría. ¿Sí? Todos los dioses que tenían en Atenas, pues también los tenían los de Tesalónica. Y eran muchos, y hasta tenían al Dios no conocido por si acaso. No vaya a ser que ni lo conocemos, pero más vale tenerle ahí un altar. Bueno, esta transformación que habían tenido los tesalonicenses había sido completa. Habían dejado toda su vida pasada y se habían convertido al único Dios vivo. Estas personas, imagínense toda su cultura de adorar a dioses, que no los escuchaban, y tener que sufrir también un rechazo al momento de convertirse. Imagínense, vamos a hacer una reunión familiar y vente acá a una cena para Afrodita. No, pues yo ya no puedo eso.
¿cómo? Pues si toda la vida has venido y ahora no. O algunas otras fiestas a las que ya no podían participar, porque habían tenido una conversión completa, pero a la vez habían o eran leales, eran fieles a ese Dios. Era su testimonio hablando por ellos. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, 20 y 21. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Les dice Juan aquí: guárdense de los ídolos, porque era bien fácil caer o dejarse llevar por una corriente. Imagínense estar rodeado de una cultura donde encontrabas dioses en cada esquina, todo era para un dios, o vamos a construir esta casa en honor a tal dios, y tenían sus edificios monumentales para sus dioses. Les dice: guárdense, recuerden que Jesucristo es el Dios vivo y verdadero, Él es el único, Él es la salvación. Y aquí lo dice Juan. Y por último, versículo 10, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esto lo podemos conectar con lo que decía en el versículo 3. Dice: la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era esa esperanza que ellos tenían? Que esperaban de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los creyentes de Tesalónica aprendieron de Pablo a ver la vida presente a través de un lente de lo que nos espera cuando Cristo regrese en gloria. Esa esperanza, como les decía, es fundamental en la vida del cristiano. Pablo les dice: ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para esperar esa gloria futura. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que les decía hace rato, esa esperanza bienaventurada. Y por último, Hebreos 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. El verdadero creyente, hermanos, vive la espera de su Señor. Y ese es nuestro consuelo, esa es nuestra gran motivación. Es por eso que a los tesalonicenses o a Pablo no les importaba sufrir, porque sabían que su esperanza yacía en algo más, en algo venidero, pero eterno, en algo glorioso. Así que vivamos también a la espera de nuestro Señor Jesucristo, que murió, pero resucitó y nos libra de la ira venidera. Entonces, estas características que tenían los tesalonicenses están en nosotros. ¿Cómo andamos en esos indicadores, en esas virtudes en nuestras vidas? Así que trabajemos, hermanos, y pidamos a Dios que nos ayude
y que podamos llegar algún día a ser una iglesia digna de imitar. Gracias. Gracias a Dios y